Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, en el que vamos a desgranar la actualidad de esta jornada para hacerla pasar por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros en esta jornada de lunes, en esta nueva semana que comenzamos y que es previa al carnaval romano, al menos al concurso de carnaval que se va a celebrar a partir del próximo jueves en el Teatro María Luisa y que le ofreceremos en directo en su fase de semifinal aquí en esta casa. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta tarea. Hoy están con nosotros Juan José Hernández. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿El fin de semana? Por fin cambió el tiempo, va a hacer menos frío, va a hacer una semana de sol espléndido por aquí, con lo cual va a animar a los carnavales, ¿no? Bueno, yo creo que exactamente el tiempo puede que se haya ido el invierno, no sé, porque el frío al menos no ha durado muy poquito. No sé si esto será la tendencia o no para los siguientes días. Vamos a saludar también a Rosalú Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Hombre, con este tiempo tan revuelto y tan loco que tenemos últimamente, ya no sabe uno qué atenerse. Esperemos que se mantenga buen tiempo para los carnavales, que eso siempre anima mucho a la gente a que salga y disfrute del carnaval en la calle. Seguro que sí, porque habrá muchísima animación y más si hay buen tiempo. Bueno, pero antes de carnavales tenemos una cita importante que empieza este miércoles y que durará hasta el sábado en Madrid, nada más y nada menos. Hablamos de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, y es que el Ayuntamiento de Mérida ha presentado hoy precisamente lo que va a realizar en este escenario, que es el mayor escaparate del mundo de turismo. El consistorio centrará su presencia en la Feria Internacional de Turismo y mostrar su amplia programación de ocio y cultura, que junto a su riqueza patrimonial la convierten en una ciudad viva todo el año. Este será uno de los lemas de la ciudad, que se difundirán desde el stand de la Junta de Extremadura en IFEMA, a los que se sumará su participación en los actos programados por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata. Los visitantes podrán obtener toda la información relativa a la ciudad a través de un QR implantado en una recreación de unos artesanos, como son los emeritenses de terracota, de la Gran Victoria de Samotracia, así como en una serie de guías, folletos y libros relativos a la ciudad, acompañados por material de merchandising. La presentación de Mérida en FITUR tendrá lugar el jueves día 25 a las 12:15 en el stand de Extremadura, donde cobrarán protagonismo el año jubilar uraliense, Mérida como destino turístico inteligente a través de la APP Visita Mérida, la 70ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, que ofrecerá un avance de su programación para esta próxima edición, en una presentación anterior, a las 11:40, al igual que la del Stone Music Festival, y también se presentará en el Carnaval Romano, la Semana Santa de Mérida, de interés turístico internacional, como algunos de los atractivos de la ciudad, junto a la fiesta recreacionista Emérita Lúdica, que este año cuenta con un nuevo día festivo local, que es el 23 de mayo, y cuyo cartel también se presentará en este escaparate de FITUR, junto con su nueva página web. Bien, hace poco hubo un grupo municipal por Mérida que criticó el stand de Extremadura porque en un lado ponía Badajoz y en otro ponía Cáceres, pero en Mérida, en esa presentación del stand en el que van alojadas todas las ciudades extremeñas, parece ser que no tenían la presentación o la representación que al menos este grupo estimaba para la ciudad. Juan José. Bueno, yo estimo que, hablando del pasado, se haya perdido el stand privado de Mérida. Mérida tenía, hace muchos años, tenía allí un stand y ahora se ha quedado con los stands separados de la Junta de Extremadura, Cáceres y Badajoz, las dos capitales de provincia, pero lo lógico es que la capital de Extremadura tuviera un stand propio. Por lo demás, a mí me parece bien, lo has dicho tú, yo creo que hay que potenciar la principal industria que tenemos en Mérida, que es el turismo. Entonces, todos esos atractivos que se van a presentar, yo creo que se hace muy bien en potenciarlo para que la gente lo conozca y pueda venir aquí. Pueda venir aquí, lógicamente, por la carretera, por la Nacional Quinta, y desgraciadamente todavía no podrán venir con el AVE porque no lo tenemos.
Pero vamos, a mí me parece bien todo lo que sea potenciar el turismo en Mérida, y FEMA es un buen escaparate en Madrid para poder potenciarlo. Y el día 25 estará allí Antonio Rodríguez Osuna presentando y potenciando todos estos actos que has enumerado tú y que no lo voy a enumerar para no repetirme, ¿no? En fin, yo creo que son actividades muy importantes, como puede ser el Carnaval Romano, y va a estar en dos stands, va a estar en el stand de Extremadura y en el de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con lo cual yo creo que eso potenciará más la difusión de todos estos eventos que se van a potenciar allí. Rosa, ¿qué opinas? Bueno, yo en la cuestión esa de que tenga un stand independiente o de que se le ponga algo allí de referencial, yo creo que no es necesario. Yo creo que eso en otros tiempos en los que no se conocía tanto Mérida y no se conocía tanto la oferta cultural más allá del Teatro Romano de Mérida, del teatro clásico, del teatro romano, yo creo que no necesitamos ya esa necesidad de estar ahí el nombre específicamente para que se sepa que se está hablando de Mérida. Yo creo que se está dando a conocer por otros muchos motivos. Creo que toda la gestión que se ha ido haciendo desde el Ayuntamiento de Mérida para potenciar el turismo dentro de la ciudad está siendo bastante efectiva, y que, en fin, creo que vamos creando una seña identitaria, sobre todo con el último eslabón que tenemos aquí en esa seña nuestra identitaria, que es el de Mérida Lúdica, que es un atractivo más para ofrecer, y que dentro de todo el catálogo de ofertas que hay culturales, pero de cara al turismo, creo que se ofrece una serie de recursos que son atractivos para todo un público bastante amplio. O sea, no se dirige solamente a un público. Yo creo que eso es el éxito que está teniendo Mérida en la presentación de estas actividades durante todo el año, que no van dirigidas a un único público, ni a una edad determinada, sino que es lo que le está ayudando a promocionarse tantísimo en todas las ferias internacionales. Esta de Fitur en Madrid es una de ellas, pero existen otras ferias internacionales en las que la promoción de Mérida también es muy importante. Bueno, el lema, como hemos dicho antes, una ciudad viva todo el año, y hace referencia pues a las actividades de ocio y culturales, deportivas también, que se realizan en la ciudad y que, bueno, ayudan a que el turismo también se mueva en la capital extremeña. ¿Algo más sobre esto, Juan José? No. Bueno, pues vamos a otro asunto rápidamente. Pasamos de esto que se ha presentado esta mañana y que es importante para la ciudad, esa presencia anual de Mérida in Fitur, a lo que ocurrió ayer, y fue que cientos de extremeños pues participaron este domingo en varias concentraciones, entre ellas Mérida, para exigir la reapertura de la conexión ferroviaria entre Plasencia y Astorga, la Ruta de la Plata, con inclusión en la planificación europea y ejecución antes del año 2040. Las concentraciones se han producido en la estación de tren de Mérida, el Paseo de Cánovas de Cáceres, la Plaza Mayor de Plasencia, la Plaza de España de Almendralejo y la Plaza Grande de Zafra. En el caso de la capital autonómica se dio lectura al manifiesto pronunciado en el resto de concentraciones de la región, en el que alrededor de unas 80 personas han alzado una pancarta de grandes dimensiones que rezaba Tren Ruta de la Plata ya. Los asistentes a este espacio, convocado por la plataforma Corredor del Oeste y el movimiento Tren Ruta de la Plata, entre otros, han instado al Gobierno de España a solicitar a la Unión Europea que se incluya este corredor en la red básica ampliada del Corredor Atlántico, ante la urgencia que supone, dicen, la próxima aprobación del nuevo Reglamento Europeo para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Del mismo modo, se ha llamado a los líderes autonómicos de Extremadura, de Andalucía, Castilla y León, Asturias y Galicia a realizar una manifestación pública de reivindicación expresa de esta inclusión, de tal manera que también se agilice el mismo y no se demore su puesta en marcha hasta el año 2050. Juan José, tú estuviste allí como uno de los protagonistas.
Bueno, protagonista más. Estuve uno de los participantes donde aquí en Mérida, y antes de empezar a hablar del tema este, pues me extrañó la ausencia de algunas personas y de algunos partidos. Indudablemente el otro día, el domingo, había un representante de un partido ecologista que criticaba mucho que estuvieran allí algunos partidos políticos. Yo eso no lo critico. Yo creo que si nos quieren arropar y quieren arropar a Extremadura y a todo el oeste español, lo quieren arropar, deben estar allí. Allí estaba Ciudadanos, estuvo el Partido Popular, por cierto, no el de Mérida, sino que vinieron de Villanueva y de Don Benito, y no hubo ningún partido político más. Yo eché de menos al PSOE y eché de menos también a unas entidades muy activas en la cuestión social, que son los sindicatos. Allí no hubo nadie. Y esto no era una cuestión política, era una cuestión de la sociedad, la sociedad civil, que queríamos reivindicar una cosa que creemos que es de justicia para Extremadura. Alegría por el asunto, a mí me parece estupendo. ¿Por qué? Porque de la manifestación anterior a esta manifestación, aunque en algunos sitios no hubo mucha gente, pero sí se multiplicó por 2, por 3 y hasta por 5 veces las personas que estuvieron en estas manifestaciones con respecto a la manifestación anterior. La primera, que fue hace un par de meses o 3, ¿no? Antes de Navidades. 3 meses, una cosa así. Entonces yo creo que esto es positivo, porque la sociedad civil se está dando cuenta de que su presencia en la calle puede servir para cambiar la voluntad política de este gobierno, que no sé qué es lo que tiene con el oeste español. El oeste español es casi la cuarta parte de la población, o sea, del territorio español, y está muy desatendido económicamente. Tampoco me cabe en la cabeza que el Partido Socialista, que es el que está gobernando ahora, se oponga y se esté oponiendo a incluir esto en la red básica ampliada de transporte europeo. ¿Por qué es que es tan importante la financiación que pueda llegar para poder hacer esto? Que si no llega esa financiación, no se va a hacer. Y yo no entiendo el porqué de negarse a esto. Tenemos 2 meses todavía para que el gobierno pueda meter en Europa la petición de incluir la Ruta de la Plata en la red básica ampliada. ¿Qué ventaja puede tener la red básica ampliada? Que esto se habla poco, se dice que tiene que estar en la red básica ampliada, pero no se dice el porqué. Y el porqué es importantísimo, porque el costo que supone los 120 kilómetros que hay entre Astorga y Plasencia, y que se ha desmontado la vía en el año 1985, yo la verdad es que me han hecho muchas entrevistas, lo repito siempre, pero es bueno que se conozca esto. Esos 120 kilómetros se desmontó la vía. Primero se cerró el tren en 1985 y se cerró porque querían cerrarlo, no hay otra explicación, querían cerrarlo. La gente le ha gustado mucho que yo diera unos datos que fueron verdad, es decir, ellos, el gobierno en aquel momento, que era el gobierno socialista, dijo que para una pérdida de 100 se requería una recuperación de 34. Y mira por dónde ese estudio encargado por ellos dio una recuperación de 33. Un punto hizo que esa vía se cerrara, cuando en esa vía, desde 1800 y pico, que se creó, no se había invertido ni un duro, eran los mismos vagones, las mismas máquinas y los mismos carriles, con lo cual era incomodísimo el viaje en el 2000 que se quitó. Entonces no valía el decir que se había quitado por falta de rentabilidad, era falta de rentabilidad por la carencia de inversiones que había habido. Prueba evidente de que eso era mentira es que en ese momento se crearon 2 líneas de autobuses que están funcionando ahora, y están funcionando desde Gijón a Sevilla llenas de gente, de manera que la mentira no cuela, la mentira tiene las patas muy cortas. Entonces, ¿qué ventaja? Bueno, y esos 120 kilómetros valen 900 millones de euros, 900. Claro, 900 millones de euros es mucho dinero. Vamos, tampoco es tanto, porque le han dado a los catalanes hace nada, se los han dado para infraestructura personal, precisamente.
Pero en esos 900, si entramos en la red básica ampliada, Europa nos da los 2/3 de la inversión. Por lo tanto, el gobierno español solamente tenía que invertir unos 200 millones. 200 millones con 900 hay una diferencia importante de estar en un sitio o en otro. Y en esos 200 millones se tendría que hacer una vía, no por la vía que se quitó, para no romper ese corredor ecológico que es muy bonito y que va mucha gente en bicicleta y tal, pero se puede hacer una paralela, por eso son 900 millones. Entre Plasencia y Astorga. Entre Plasencia y Astorga, donde se harían 2 puentes grandes, se necesitarían, y un túnel. Esa es la inversión que se requeriría. Entonces, a mí me parece que el gobierno no puede negarse a eso, no puede, y el ministro lo ha dicho. Bueno, y tenía también una ventaja entrando en la ley básica, que esto se podía terminar la obra en el 2040. El ministro el otro día dijo que bueno, que esto había una vía verde, que esto había que para el 2050 ya empezaríamos a hablar. Nosotros no podemos estar así. ¿Por qué? Porque esta vía es necesaria para potenciar esta zona tan deprimida. No voy a seguir más porque si no me lío. Vamos a seguir hablando. Abrimos después un segundo turno, pero vamos a dejar también la valoración que realice Rosa Luz Fernández sobre este hecho, sobre esta reclamación del tren de la línea férrea, la recuperación de la línea férrea, recuerden, Ruta de la Plata. Rosa. Bueno, yo no estoy en contra de que se activen este tipo de rutas. El problema principal, vamos a ver, es lo que está comentando Juan José. El problema más importante es que tienes que hacer las infraestructuras nuevas porque las antiguas se convirtieron en las vías verdes que conocemos aquí en Extremadura. Entonces, se arrancaron los tramos de vías. Sí. Exactamente, son las vías verdes, todas las vías verdes que tenemos son precisamente eso, son espacios que se habilitaron pues para espacios cómodos para circular andando o bien en bicicleta y disfrutar y contemplar el paisaje de una forma más cómoda, más tranquila, sin máquinas. Esto obliga a que se tenga que realizar un nuevo trazado completo, o sea, es decir, tienes que hacer un trazado, hacer un montonazo de estudios de impacto ambiental, de la adecuación, todas estas cosas. Yo creo que vale, que sí, que tiene mucho trabajo y habrá que verlo. Yo no me parece mal, no me parece mal que se intente volver a hacer un tren de la vía de la Ruta de la Plata. Yo me imagino que se quitó en su día porque, a ver, no es lo mismo tener autobuses que tener trenes. El tren parece que tiene un coste de mantenimiento más alto que lo que puede hacer un autobús, porque tienes que mantener toda la línea férrea, la tienes que mantener a punto, pero bueno, y que no, yo creo que no había viajeros en aquella época, porque estamos hablando de que todo esto empezó a decaer en los años 80, 90, y yo quiero recordar que en esa época lo que se estaba potenciando mucho era el transporte, el viajar por carretera, que tú cogieras tu coche y te fueses de viaje a cualquier sitio. Entonces, el que tú potencies un medio de transporte supone que otro medio de transporte decae en uso precisamente por eso, porque se potencia el otro, pero vamos, que esto es como todo, es cuestión de plantearlo y de intentar ver de qué forma y manera pues se puede activar, pero creo que el trabajo que tiene esto detrás es bastante grande. No creo, lo que está hablando Rosa, no es así. El tren Ruta de la Plata no descendió su utilización por parte de los pasajeros porque era más cómodo viajar en coche por las carreteras. Primero la carretera en los años 80 y en los años 90 la Nacional 630, estamos hablando siempre de norte a sur. No estaba hecha, era una carretera incómoda. Yo recuerdo que en mi época de presidente de la Cámara de Comercio hicimos un esfuerzo enorme para que se terminara esa carretera y se terminó. Entonces la competencia ferrocarril-automóvil en aquella época no existía. Existía la carencia de comodidades de ferrocarril, que es el que hizo abandonar a la gente. Entonces yo creo que esto es una cuestión de voluntad política, sencillamente de voluntad política. Aquí se están haciendo muchas cosas, hay prevista ya una inversión de 4.000 millones de euros para Santander-Bilbao,
Santander-Bilbao, ahí hay que hacer unos túneles, que es una inversión fuertísima, nada comparable a la nuestra. Y se está estudiando hacer, no sé si lo van a meter en la red ruta básica ampliada, no lo sé. Pero lo que sí es indudable que no solo la comodidad del viajero, es que la Ruta de la Plata, he dicho que si entra en la red básica ampliada, tiene unas ventajas enormes. Y yo voy a decir dos ventajas. Una en la cuestión social y otra en la cuestión económica. En la cuestión social haría que se creara más empleo, porque se crearían más empresas, porque esas empresas podrían sacar sus productos disminuyendo la competencia con las autonomías de al lado que lo pueden sacar por ferrocarril y nosotros lo tenemos que sacar hoy por camión. Entonces eso aumentaría la competitividad de las empresas y por lo tanto se crearían empresas y se crearía empleo. El comisionado del Corredor Atlántico estima que una vez creado el tren Ruta de la Plata, la creación de empleo en todo el oeste se cifraría en 1 millón de empleos. 1 millón de empleos estables, porque la industria sí crea empleos estables. Después también podría suponer, y esto es muy bueno para los ecologistas, una disminución importante de los gases invernaderos. Es decir, al utilizar el tren eléctrico se elimina el transporte por carretera de camiones que contaminan. Por lo tanto, eso es otra ventaja importante social. Y desde el punto de vista económico, indudablemente lo he dicho, se mejoraría la competitividad empresarial, se reducirían los costes logísticos, es decir, el ferrocarril es mucho más barato que la carretera. Y también hay otra cosa importante: al crear las condiciones posibles para la inversión, se montarían aquí empresas privadas y públicas. ¿Por qué? Porque podrían salir sus productos. Hemos estado hablando con muchas empresas agrícolas e industriales que tienen verdaderos problemas hoy para sacar sus productos. Concretamente la Renault, que fabrica los motores en Valladolid y está haciendo los montajes en Marruecos, pues tiene verdaderos problemas para transportar eso, porque transportándolo por ferrocarril tiene que entrar en Madrid, que es un colapso enorme de circulación y se pierde mucho tiempo en ello. Entonces lo tienen que hacer o bien por camión o bien pasando a Portugal y hacerlo por barco hacia Marruecos. Entonces la Ruta de la Plata es fundamentalísima para eso. Y por último, estuvimos hablando con una gran cooperativa extremeña que decía que tenía el mismo problema para sacar sus productos, que si tuviera la red de ferrocarril esta de la Ruta de la Plata, podría sacar por los puertos del norte y por los puertos del sur sus productos con un coste enorme en los transportes. Rosa, ¿algo más sobre este asunto? Sí, bueno, una cosa solamente, que yo creo que en algún momento se tomó la decisión de no ampliar las redes de trenes. No sé, me gustaría en algún momento que se explicara por qué estuvieron reduciendo tantas redes de trenes en toda España, no solamente en la zona esta. Se han reducido muchas redes de tren y entonces pues sería bueno saber por qué muchas veces es por la falta de personas usuarias de ese tipo de transporte. Pero bueno, que todo lo que sea potenciar este tipo de cosas, aunque no vaya a ser tanto como dice Juan José, de tanta creación de empleo y tal, pero yo creo que, bueno, no está mal. Así de cortito. No lo ha dicho Juan José, lo ha dicho el comisionado para el transporte de la Unión Europea. Lo ha dicho, que se crearían 1 millón de empleos. No lo ha dicho Juan José, lo ha dicho el comisionado. Eso por un lado. Por otro lado, que no sabes por qué se cerraron esos trenes. La explicación es muy sencilla. Cuando Renfe era una empresa pública que no tenía en cuenta el costo para dar un servicio, pues entonces arregló casi todas las vías y todas las comunicaciones de España. Y cuando llegó a Extremadura, al oeste, donde hay pocos votos porque hay poca población, etcétera, etcétera, entonces se hizo una empresa que analizaba los costos y dijo: madre mía, esto si no hay recuperación de lo que nos gastamos, hay que cerrarlo. Y hicieron ese estudio tendencioso en principio, porque yo no creo que para un gasto de 100
el estudio decía que se necesitaban 34 de recuperación y qué casualidad, eran 33. No podían ser 33 y medio porque se iba a notar mucho, 33. Y esa era la justificación para tomar una decisión que previamente ya estaba tomada de cerrarla. Bueno, vamos a otro asunto, veremos en qué queda esto, porque ciertamente queda poco tiempo para que se pueda meter este proyecto en ese plan, 2 meses solamente, y no creo que entre. Y va a ser difícil que entre, efectivamente. No, si se pide mañana, entra. Es cuestión de pedir, no es que se vaya a hacer, es cuestión de decir, queremos Europa que el tren Ruta de la Plata entre en la red básica ampliada. Punto, ya está. Si no es más difícil, pero hay que tener voluntad política de hacerlo. Bueno, seguimos hablando de política porque el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recibido este domingo en La Coruña el premio Manuel Marín en su modalidad autonómica, un galardón con el que el partido reconoce la buena gestión y defensa de los ideales que definen al socialismo. La recogida de este reconocimiento la ha efectuado en nombre de Fernández Vara, la presidenta del partido en la región, Blanca Martín, quien en su intervención ha admitido que el 2023 ha sido un año complicado, dice, en la región, ya que, pese a haber ganado las elecciones autonómicas, los socialistas, ellos no gobiernan. En este sentido, Martín dejó claro que la tarea de su formación es prepararse para el año 2027, de manera que el PSOE vuelva a gobernar la región con un proyecto, dice, de futuro. Rosa. Nada, yo creo que estos son reconocimientos internos que no tienen nada que ver. Yo creo que no es ni criticable de forma externa ni nada de eso, simplemente un reconocimiento a nivel interno por la labor y por el trabajo que ha realizado Guillermo Fernández Vara dentro como presidente autonómico, y yo creo que no tiene mucho recorrido. Bueno, pero está bien que un partido le reconozca al que ha sido su líder en Extremadura en un momento complicado de su vida, como está atravesando ahora, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que los reconocimientos se tienen que hacer en vida, nunca tienen de hacerse cuando ya no se está, para que le puedas ver realmente disfrutar de ese reconocimiento. Yo creo que la ventaja que está teniendo es que está recibiendo mucho reconocimiento y mucho apoyo, entonces valga desde aquí la felicitación por ese reconocimiento. Complicado por su estado de salud, del que esperamos que salga indemne en poco tiempo, gracias entre otros a los avances de la ciencia. Juan José. Bien, en esto de la Convención Política Socialista en La Coruña, con vista a las elecciones del 28 de febrero, lógicamente, donde estaba allí Pedro Sánchez, pues le dieron el premio a Guillermo Fernández Vara, el premio Manuel Marín, que había sido presidente de las Cortes, y bueno, pues se lo dieron. A mí me parece bien que sea un reconocimiento, como ha dicho Rosa, un reconocimiento interno dentro de esta Convención Socialista. Me parece estupendo. Me parece estupendo, y que además la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, fuera a recogerlo en nombre de Guillermo, que no puede ir por la enfermedad por la que está atravesando y que esperamos que se pueda recuperar, y él mismo mandó un mensaje que lo leyó la presidenta de la Asamblea, dándole las gracias al Partido Socialista y diciendo que se tiene que cuidar para seguir colaborando con el Partido Socialista. Yo de Guillermo no voy a hablar más, porque no creo que hay que respetar la enfermedad que tiene y desearle que cuanto antes mejore y se pueda incorporar a la vida. Lo que sí me gustaría hablar, aunque sea poco, es de esta Convención Socialista y de lo que hablaron allí los extremeños, concretamente la señora Blanca Martín. Al más estilo puro sanchista, estaba allí entre los suyos, dijo que ella estaba en Extremadura, donde no gobernaba el Partido Socialista, a pesar de haber ganado, ya lo soltó. Y estaba allí Pedro Sánchez, y no se pudo acordar de decir, oye, Pedro Sánchez está gobernando en España a pesar de no haber ganado, lo mismo que aquí el PP, a pesar de no haber ganado. Pero ahí lanzó ese mensaje. Y Pedro Sánchez, que estaba allí después, cuando habló, dijo también faltó de memoria, se metió con el gobierno gallego actual porque el problema que habían tenido la caída de contenedores con plásticos en Portugal.
no acordándose, yo creo que interesadamente, que las cuestiones del mar son responsabilidad del gobierno central. Responsabilidad del gobierno central, eso lo sabe muy bien. Yo recuerdo que cuando estaba gobernando Aznar y vicepresidente Mariano Rajoy, con el Prestige, pues hicieron lo mismo, le echaron la culpa al gobierno. No se acordaron del gobierno que había en Galicia. Era el gobierno porque es el que es responsable de las cosas que pasan en el mar, exactamente igual que ahora. Y demagógicamente le echó Pedro la culpa al gobierno de Galicia, pensando que las elecciones del 28 de febrero las podría ganar, cuando realmente hoy el Partido Socialista, de los 3 partidos que gobiernan o están en el Parlamento gallego, él es el último. El Partido Socialista es el último. El Partido Popular, con mayoría absoluta, triplica el número de diputados que tiene el PSOE. Yo creo que con estas políticas demagógicas van a seguir en el mismo puesto. Partido Popular, BNG, PSOE. Bueno, vamos a otro asunto rápidamente, porque el Partido Popular ha advertido de que con el anuncio de un plan de refuerzo en materia educativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asume, dice, las carencias de su modelo y le ha llamado a tener voluntad de diálogo con la oposición y las autonomías para mejorar el sistema, después de que este domingo el jefe del Ejecutivo haya anunciado un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para los próximos presupuestos generales del Estado, en referencia al informe PISA, que reflejó un descenso en los resultados de los alumnos españoles. En este sentido, el PP ha aseverado que el retraso de los estudiantes españoles en estas 2 materias, matemáticas y lectura, es responsabilidad de un modelo, dice, educativo socialista que consagra la ley del mínimo esfuerzo al permitir al alumno pasar de curso con asignaturas suspensas y sin adquirir los conocimientos necesarios. Por último, el PP ha señalado que el sistema de refuerzo en el aula y fuera de ella, en los centros educativos, así como la formación de los docentes, lleva años aplicándose en las comunidades autónomas del PP, que lideran, siempre dicen los informes PISA. Juan José. Bueno, casi lo has dicho tú, el mensaje es clarísimo, ¿no? Es cuando uno no es que meta la pata, pero es que dice lo que demuestra lo mal que lo han hecho. Ahora van a intentar potenciar en los presupuestos generales, aumentar en educación la matemática y la lectura comprensiva. Cuando hace eso, dice el Partido Popular, bueno, pues cuando hay que hacer esto es porque lo estabais haciendo mal. Eso es clarísimo. Y los que hemos estado en el mundo de la educación y hemos sufrido las continuas reformas, contrarreformas de todos los planes de educación que ha hecho el PSOE, hemos visto lo que era decaer la enseñanza, y eso hasta que no ha salido en Europa y han dicho el informe de la OECD, basado en el informe PISA, que cada vez los alumnos están con un nivel más bajo, no se han tomado estas decisiones. Yo creo que esto hay que tomar la decisión, y una decisión que nunca ha querido el Partido Socialista, nunca, es pactar la ley de educación, nunca. Y además se ha negado en todas las ocasiones, y ha habido bastantes leyes de educación. En la democracia ha habido 8 leyes de educación, de las cuales 6 son del PSOE, y una y un poquito es del PP. Digo una y un poquito porque una que cuando se dictó duró 16 meses, poco, no dio tiempo casi a implementar. La otra sí, duró 7 años, que fue la ley Wert. Pero las demás han sido suyas, y han sido fundamentalmente unas leyes sectarias. Han introducido lo que en la época que yo estudiaba de Franco nos daba la formación del espíritu nacional, que era enseñarnos los puntos de falange y todas estas cosas. Y aquí se ha hecho lo mismo, no con los puntos de falange, lógicamente, pero se ha intentado instrumentalizar a los alumnos en una cuestión que no era de esa época y de esos años. Y eso habría que cambiarlo, y había que cambiarlo pactando. Eso que hablan tanto del diálogo, no dialogan nada más que con los que apoyan en los votos a Pedro. Hay que dialogar con el Partido Popular, que es el partido más fuerte de la oposición, y hacer una ley. Yo cuando voy a Madrid y entramos en Extremadura, subo una cosa que se llama la Cuesta Moyano, y hasta hoy no me he enterado que Moyano era un ministro de educación del siglo XIX
cuya ley de educación duró 81 años. No se la cambió nadie, 81 años. Y ahí se formaron gente buena, porque era una ley que no creaba las inquietudes entre los mismos enseñantes, es decir, un enseñante que cada vez le cambia la ley, le dicen unas cosas distintas, introducen en los consejos escolares la política. Es decir, esa ley hay que cambiarla, y esa ley hay que cambiarla consensuando y pactando. Rosa. Bueno, después de escuchar lo que se escucha, pues bueno, vamos a ver. Yo creo que no se trata de la ley ni se trata de más de dos cosas, sino de... Yo me inclinaría más a hacer una crítica más dentro de lo que es el ámbito social de la parte educativa. No me voy a la ley, no creo que sea cosa de la ley. Creo que es más que nada lo que es la parte social. O sea, vamos a ver, aquí cada vez las materias, los colegios cada vez asumen menos responsabilidades a la hora de dar las materias. Yo no veo que aquí se evolucione, yo no tengo niños, entonces tengo poca opinión en lo que se da a nivel educativo, pero visto lo que se ve y los informes PISA, hace poco vi una comparativa de distintos informes PISA de varios años, y es que la caída no es solamente en España, es a nivel internacional. O sea, la caída de los informes PISA no es a nivel internacional, cada vez hay una caída más importante. Hay países que destacan, han destacado siempre y siempre van a destacar en ciertas materias, pues por la cuestión que sea. Por ejemplo, la India destaca siempre mucho en matemáticas. Pero es que yo es que cada vez que veo lo que es las materias que se dan a nivel de educativo en algunos sitios, o sea, desde el plan de estudios mío al que vino detrás ya había una diferencia importante. El que se pase porque hayan suspendido, siempre se ha pasado cuando se había suspendido con la premisa de que había que recuperar, por lo menos en mi época. Yo no sé si ahora se recupera o no se recupera, pero si tú tienes una asignatura suspendida, se supone que la tendrás que recuperar de alguna forma o de alguna manera. Que no se adquieren los conocimientos. Es que yo creo que no solamente es la materia, sino que también es la actitud de los estudiantes. No sé, y la actitud dentro de las familias que tienen esos niños, no les obligan a estudiar, o que están llenos están todo el día en el colegio, tienen tropecientas actividades extraescolares y no tienen nivel formativo. ¿Dónde está el fallo? Porque no solamente es el colegio. Es que yo creo que es lo que hay que pensar, ¿no? O sea, si yo estoy en clase vale, que en el colegio me dan muy mal nivel de inglés, pero luego me voy a una academia de inglés y sigo teniendo mal nivel de inglés, ¿cuál es el problema? O sea, no solamente se le puede echar la culpa al sistema educativo, o sea, vamos a ver, igual es que no hay esa necesidad o ese esfuerzo de que hay que estudiar y hay que prepararse y hay que motivarse, ¿no? Y no es porque te vayan a aprobar, eso no me sirve como excusa para decir que es por eso por lo que no se molestan en estudiar. No, yo creo que no, que es que hay otra serie de intereses y otra serie de cosas. Sé que, por ejemplo, las dificultades de compresión lingüística están muy ligadas al hecho de utilizar y leer mucho en las tablets. Les cuesta muchísimo leer y les cuesta muchísimo escribir por el uso de la tecnología. Del lenguaje que utilizan, de la abreviatura, etcétera. Sí, las abreviaturas, y no solamente eso, sino a la hora de escribir les cuesta mucho porque están acostumbrados a utilizar otra serie de herramientas. Pero no sé, yo creo que no es mucho de lo que dice Juan José, tampoco no estoy de acuerdo. Además hay una cosa también que es lo que él llama adoctrinamiento, que a mí no me parece adoctrinamiento. Esta asignatura de ciudadanía, que lo único que se intenta es es conocimiento social de la sociedad, de la estructura social, de la estructura política de la sociedad,
que es lo que se enseña en ese tipo de asignaturas, un poco de convivencia. Muy rápido, 30 segundos. Bueno, vamos a ver, Rosa, yo de verdad no se puede defender lo que no es defendible, no se puede defender, y tú embarullas un poco la cosa hablando y incluso has llegado a decir que no se puede pedir responsabilidad a la educación, en la educación, es decir, lo que no se puede defender no se puede defender. Mira, no, yo dicho, te voy a decir, sí, yo te digo lo que ahí está grabado, lo verás esta noche. Yo te digo una cosa, la ley es la responsable de lo que pasa en educación, porque marca las pautas a seguir entre los docentes, entre los alumnos y entre todo el sistema educativo. Mira, la LOE que se hizo en el 2006, y hay una ministra que debe ser muy famosa, yo no me acuerdo ni del nombre, María Susan II. Bueno, pues esa estableció la educación para la ciudadanía, que era un nombre muy bonito para meter los mensajes que ella querían, porque ya me contará en la educación para la ciudadanía por qué tenía que mandar a entrar allí a enseñar a los alumnos gente de otras mentalidades, de otra educación sexual, lo que sea, que no venía al cuento. Ahí están los profesores que lo podían formar. Esa por un lado. Y el otro fue la que dijo que se podía pasar de curso con 2 asignaturas suspensas. Y tú dices, hombre, ¿se podría recuperar? No se podía recuperar, se pasaba. Y yo, como profesor, Fran, que me conocía, en segundo de bachillerato y en primero de bachillerato, pasaba gente que había pasado en la educación general básica con 2 asignaturas, que era dibujo, y no las habían dado porque no les gustaba, y entraban en el bachillerato técnico sin saber cómo se hacía una línea recta. Y ahora, ¿cómo le ibas a explicar lo que era una sección? Lo que era un error enorme, de pasar sin aprobar 2 asignaturas. Y después, para mejorar la LOE, pues en el 2020 se hizo la LOE, que era la modificación de la LOE, y la hizo una de las ministras más sectarias que ha tenido educación, que era Isabel Celaá. Isabel Celaá eliminó el castellano como lengua vehicular, primer error gordísimo. Segundo, cambió esto que tú le llamas educación para la ciudadanía por una que se llamaba valores cívicos y éticos. Era cambiar el nombre para meter el mismo mensaje o peor. Y después en primaria y en secundaria se eliminó la demanda social para crear centros concertados. Es decir, esta odiaba a la iniciativa privada per se, siendo una ministra que defendía esto y lo legislaba, y a sus 2 hijas la mandó a los mejores colegios privados que había en Santander. De manera que la falsedad al final se sabe. Muy rápido, Rosa. Bueno, yo sobre lo último que estás diciendo de los centros privados, todo el que quiera llevar a sus hijos a un centro privado, a mí me parece perfecto. Va a cuesta de tu bolsillo. Lo que no me parece bien... Y la enseñanza privada es gratis. La enseñanza privada es gratis. Yo te he dejado abrir. No, pero te digo, la enseñanza privada es gratis. ¿Quién la paga? La pagas tú y la pago yo, con los impuestos. ¿La enseñanza privada es...? No, la pública. Ah, sí, la pagas tú y yo. Y la privada pues la paga el Estado, con el dinero que pagas tú y que pago yo, también le da una financiación esas son las fuerte. Concertadas. La concertada, sí. Pero no la privada. No, estoy hablando de la concertada, porque la privada no se metía... es que me estás liando. No, yo no me lío. Lo tengo más claro que el agua. Luego la pública y luego la concertada. Yo te estoy diciendo que el que tú tengas unos hijos y los quieras llevar a un colegio privado que te rascas tú el bolsillo, me parece perfecto. Sí, y a mí también. Me parece perfecto. El que quiera llevarlo a una pública, me parece muy bien. Pero a mí la concertada, yo estoy en contra de la concertada. Porque eso es entre Pinto y Valdemoro. No. Hombre, eso es entre Pinto y Valdemoro. Es privada, pero para todos los públicos. Con lo cual, le toca rascarse el bolsillo a toda la gente para que vaya ahí a mitad de camino. Aparte de un error, aparte que el dinero que maneja el poder público es de los árboles, no es de los impuestos que pagas tú y yo. Y si yo no creo en la enseñanza pública y pago ese impuesto, con mi dinero se puede financiar a la concertada perfectamente. Pues yo no estoy de acuerdo. Porque si no es vender la ideología, pues que lo público tiene que ser... ¿Eso es vender ideología, la concertada?
Bueno, señores, esto es un debate que ya habrá que mantener en otro nivel y en otra picota porque nos hemos pasado del tiempo que teníamos. Ciertamente, si la enseñanza concertada debe equipararse a la pública o no, en fin, pero esto, vuelvo a insistir, es otro debate, ¿eh? No entremos ahora en ello porque entonces abrimos otra espita más en las posibles discrepancias que haya. Así que desde aquí vamos a desearles que tengan una buena semana, Rosa, y que la disfrutes. Muchas gracias, intentaremos bueno, buen tiempo. A ver qué tal, con el tiempo que parece que sí, que parece que va mejorando. Juan José, lo mismo te digo, te deseo que tengas una muy buena semana. Por cierto, en la semana de carnavales. No, la siguiente. Sí, pero que son concertados también, son concertados, no son públicos, son concertados. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles a los dos y a ustedes, como siempre, su atención, instándoles a que mañana de nuevo se encuentren ahí detrás de la pantalla para estar con nosotros analizando lo que ha ocurrido durante la jornada. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.